¿Eran 3 o eran 12 magos? ¿Eran reyes o eran simplemente magos? ¿Eran magos o simplemente astrónomos? ¿Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Realmente, ¿qué es lo que nosotros deberíamos saber sobre el relato de los magos de Oriente que aparece en el libro de Mateo capítulo 2? Este relato tan hermoso no nos da detalles respecto a estas cosas. Si eran 3 o más magos, no lo dice. Simplemente hace la entrada de estos personajes como que venían del Oriente y eran magos. Que eran 3, 12 o hasta 60, como lo dice la tradición cristiana, eso fue por la afirmación de ciertos personajes a lo largo de la historia de la iglesia, como por ejemplo Orígenes en el siglo III, que fue el que afirmó que eran 3, todo basándose en el principio de los presentes oro, incienso y mirra, que también aparece en el relato de Mateo capítulo 2. En la Biblia tampoco menciona que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos nombres aparecen en la tradición armenia. En el Evangelio de la Infancia, es un evangelio armenio, un apócrifo que data del siglo IV después de Cristo, donde aparecen estos nombres y aún incluso con algunas variantes, por ejemplo como lo señala la Enciclopedia Católica. Ahora, también es importante entender que hay relatos donde se utilizan otros nombres, por ejemplo en la tradición siriaca o en la tradición armenia también se utilizan nombres como la Hermandad, Hormicidas, Guznasab, nombres que estaban asociados precisamente a la tradición siria y armenia, pero la Biblia no da detalles en cuanto a eso. También el asunto de la casta, si eran reyes o no, no aparece en la Biblia tal descripción, simplemente que eran magos que venían del oriente. La palabra magoi, griega en el Nuevo Testamento, hace referencia a la casta sacerdotal persa, es decir, pareciera que estos personajes venían era de esta zona, de este territorio, por eso se llaman de oriente, y la casta sacerdotal era sencillamente un grupo de personas que oficialmente en la antigua Babilonia y hacia el tiempo de Cristo, aunque todavía existían, no con la misma oficialidad, de todas maneras eran practicantes de la astronomía, de las antiguas ciencias babilónicas, del estudio de los astros. Por eso es que el relato está asociado con la aparición de la estrella, de la cual no se dice que era la estrella del oriente. Eso de la estrella del oriente más bien hace parte de otro tipo de tradiciones. Incluso en la masonería se la menciona, pero en la Biblia no habla de la estrella del oriente. Tampoco está asociado con un fenómeno astronómico normal que suceda en los cielos. De hecho, la clave para entenderlo es que esto fue lo que más llamó la atención y que el recorrido que aparece en el relato como que hace la estrella desde el oriente, o desde donde ellos la estaban mirando, no terminó sino hasta cuando ellos llegaron, porque el relato nos dice que la estrella estaba precisamente sobre la casa, estaba señalando el lugar donde Jesús vivía. Entonces estos detalles que no aparecen en el relato nos indican de que no es el propósito de Dios que nosotros entendamos estas cosas. Más bien, el relato da detalles respecto a ciertas cosas que nosotros poco le prestamos atención, como por ejemplo los regalos. Dice el relato que ellos entraron y le ofrecieron al niño oro, incienso y mirra. De allí se deduce, según los antiguos padres de la iglesia, que eran 3, pero realmente podían ser muchos más los que trajeran estos regalos en forma abundante, porque proveyeron precisamente para la emergencia que viene en el relato en el capítulo siguiente de la huida de Egipto. Respecto a esto, estos 3 regalos sí presentan un detalle y se nos dice claramente que eran oro, incienso y mirra. Oro era el regalo que se le ofrecía a los reyes, era el reconocimiento oficial de que el rey había nacido, pero el incienso era un donativo, una ofrenda, un presente que hacían los sacerdotes y estaba asociado a la oración y nos indicaba que ellos reconocían que Jesús no iba a ser solamente rey, sino sacerdote sobre su casa, sobre su pueblo. Y también la mirra era una sustancia aromática que se colocaba sobre los muertos para la sepultura, nos señalaba por medio del Espíritu que este rey sacerdote iba a morir, iba a ser un sustituto, la expiación
que necesitaba la humanidad para poder reparar el daño de la caída de Adán, que luego pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Otra cosa que necesitamos comprender es que los dones que ellos ofrecieron, personas que no eran del pueblo de Dios, era una reprensión para un pueblo judío que, aunque había tenido las profecías, las escrituras y toda la luz respecto a la venida del Mesías, no había querido prepararse, y los sacerdotes de Israel no estaban preparados y no entendieron cuándo fue que vino el Mesías. Sin embargo, Dios utilizó sacerdotes de otra casta, de otras naciones, para poderles mostrar que realmente los había pasado por alto, que ante Dios no sirve la posición, ni el conocimiento teológico, ni la reputación religiosa, sino que solamente corazones humildes como los de estos personajes de Oriente, aunque no fueran parte del pueblo de Dios, estaban mejor preparados para recibir al Mesías y entender su misión en favor de la humanidad. Y la última gran lección que necesitamos aprender: los mejores dones se le dan es a Cristo. Así como nosotros le damos un regalo a las personas que nosotros tanto queremos y expresamos afecto a través de estas cosas, el relato nos enseña que los mejores dones deben ser para Cristo, que no debemos escatimarlos, pensando que es un derroche como lo hizo Judas cuando la mujer le ofreció el vaso de alabastro a Cristo, sino que necesitamos entender que antes por ser a Él, todo lo que nosotros tenemos debemos darle la mejor parte. Y no solo eso, sino que así como los magos le entregaron los dones a un personaje que ellos sabían que era el Mesías, pero que está en una condición de pobreza, nosotros debemos aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado para poder auxiliar a los necesitados y ayudar a las personas pobres. Espero que esta gran lección quede en nuestros corazones y que nos ayude a entender que cuando la Biblia no da detalles de ciertas cosas es porque hay lecciones más importantes que entender de todo esto, las cuales lamentablemente son pasadas por alto. Espero que te haya gustado el contenido, síguenos y compártelo para que más personas puedan ser enriquecidas con los dones del oro, del incienso y de la mirra, de la verdad, de la justicia, del sacrificio de Cristo, de su intercesión perpetua como sacerdote y de su victoria final como rey.